La Fiscalía de Michoacán señala que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, solo hizo una solicitud de investigación y no una denuncia en contra de los rivales políticos de su esposo, Carlos Manso. La presidenta Claudia Sheinbaum revela cuándo será la fecha en la que va a presentar la iniciativa de la reforma electoral. Morena promete apoyo incondicional, pero no sus aliados, el Verde y el Partido del Trabajo. Autoridades federales y estatales investigan las causas que ocurrieron con estos 6 menores de edad por esta primera versión de haberse intoxicado por fentanilo. El alcalde de Huauchinango, Puebla, no descarta ninguna teoría. Ya hay más información al respecto. Estaremos en esta historia. Y tras ser relacionado con Jeffrey Epstein, autoridades británicas detienen al expríncipe Andrés. Quedó en libertad 11 horas después, pero seguirá bajo un proceso de investigación. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención. Y vamos directamente con todas las historias, la información, lo que ha ocurrido en este jueves a las 7 de la noche, como comenzamos habitualmente. E iniciamos con estos temas que tienen que ver con la seguridad. Lo hacemos con este muy lamentable caso. Melanie, alumna del Colegio de Bachilleres 2, allá en Acapulco, Guerrero, murió. Murió este día luego de resultar con lesiones tras un ataque armado en la colonia Chinameca. Esto sucedió a unos cuantos metros del plantel donde iba a estudiar. El operador de transporte público de una unidad también perdió la vida y otra alumna a esta hora, a las 7 de la noche con 2 minutos, se encuentra herida y con atención médica. Melanie recibió impactos de bala en el estómago. De acuerdo con los testigos, los agresores llegaron en una motocicleta y dispararon contra la camioneta de transporte público que se encontraba estacionada y luego se dieron a la fuga. El Colegio de Bachilleres lamentó la muerte de Melanie, mientras que la Fiscalía informó, por desgracia y como ocurre tantas veces, que ya inició una investigación sobre estos hechos. Muy lamentable. Lamentable, muy lamentable. Ya veremos qué dice la Fiscalía, que investigue y, por supuesto, cuáles son las investigaciones, las líneas que van a establecer y que este hecho, como tantos otros, no quede en la impunidad. De Guerrero nos vamos a Guanajuato. Autoridades de aquella entidad dieron a conocer la captura de Moisés N., señalado como el presunto líder de la célula criminal que perpetró el ataque armado ocurrido el pasado 25 de enero en un campo de fútbol en Salamanca. Recordará usted este hecho que lamentablemente dejó un saldo de 11 personas sin vida y 12 más con lesiones. De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería el probable autor material del ataque. Junto a Moisés N. fueron detenidos Jorge Gabriel N., Margarita N., quienes son señalados por presuntamente facilitar la logística de este ataque y después la huida de los presuntos asesinos. De Guanajuato nos vamos a Michoacán. La fiscalía de esa entidad confirmó que fueron 11 videos los que aportó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, con la finalidad de investigar a los supuestos enemigos políticos de Carlos Manso y que, más allá de una denuncia, se trató de una solicitud. Luego de la entrega del material, el cual fue presuntamente grabado en vida por el propio Manso, la fiscalía se encargó de su revisión para poder tomarlo en cuenta dentro de las investigaciones que se realizan. Así lo dio a conocer el fiscal Carlos Torres Piña.
una solicitud para que se pueda investigar a ciertos personajes en base a esos elementos. Nosotros primero tenemos que cotejar a qué hacen referencia los videos. Son fuentes abiertas, los videos que ustedes saben, conocen. Nosotros tenemos que hacer las indagaciones y las investigaciones correspondientes para descartar cualquier situación de las circunstancias de los videos. Insisto, que sean videos que no sean con inteligencia artificial, de qué páginas son, en qué momento, bajo qué circunstancias se subieron. Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan, se pronunció sobre la demanda interpuesta en su contra por parte de Grecia Quirós. Señaló que la denuncia se trata más de un tema político que de un tema legal. Creo que estas denuncias tienen que ver más con un tema político que con argumentos legales, que los señalamientos que hace son señalamientos muy delicados y yo creo que eso no abona para la paz de Michoacán, para la tranquilidad de Uruapan y bueno, en su caso muy particular hacia mi persona, ya he recibido muchos señalamientos, pero estamos tranquilos si es necesario y si nos llama la Fiscalía a ir a declarar, pero si estas pruebas que presenta no son sustento legal, pues tendremos que actuar también de la misma manera. Ahora vea usted este caso, el de 7 niños que resultaron intoxicados en Huauchinango, Puebla, pero uno de los casos encendió las alertas. Uno de estos menores, el de 10 años de edad, dio positivo a contaminación con presunto fentanilo, tras presentar o haber comido tamales junto con su familia. Esta fue la primera versión que se dio de estos hechos. El alcalde Rogelio López informó que 6 menores habían sido trasladados y dados de alta el mismo día que presentaron los problemas y a la vez la mejoría, mientras que el menor salió 2 días después, luego de que presentó esta problemática. Posteriormente fue dado de alta. El alcalde aseguró que otros familiares que comieron tamales no habían presentado malestares, por lo que no se descarta otra causa en esta historia que que hay que detenernos. Que se esclarezca bien esto, porque yo creo que se han precipitado mucho en dar declaraciones, por ejemplo, que son los tamales, cuando no se tiene un resultado, ¿no? Y las evidencias, pues, no soy experto, pero pues yo creo que si fueran los tamales hubiera otros casos. Y aquí la coincidencia es que es de una misma familia. ¿Sí? Las sustancias nos preocupan, ¿no? Pero el fentanilo es destructor. Claro. Entonces, pues en eso estamos, hacemos lo que nos compete, ¿no? Bueno, este tema llegó el día de hoy a la conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía de la República ya trajo este caso. Estamos averiguando, hoy estuvo la fiscal en el Gabinete de Seguridad, le pedí al Gabinete de Seguridad que averiguaran bien, junto con Secretaría de Salud, si realmente fue fentanilo y también pues cómo es que llegó el fentanilo a los tamales, ¿no? Primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo, segundo, cómo llegó a este alimento y tercero, pues ya las investigaciones que tengan que proceder por el asunto. Y mire, en un comunicado, la Fiscalía del Estado de Puebla informó que desde el pasado 14 de febrero se inició una carpeta de investigación por los delitos de lesiones culposas tras el ingreso de estos 7 menores de edad al Hospital General de Huauchinango. Agregó que a la menor de 10 años se le practicó una prueba de antidoping, la cual es la que reportó este resultado positivo a fentanilo. Aseguran que dicho resultado se debe a que durante las 10 horas que permaneció en el hospital se le habrían administrado medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas, lo que, dice la Fiscalía, y ahí lo vemos en pantalla, habría generado pues el tema que estamos hablando sobre esta posibilidad de presencia de fentanilo en cuestión de la sangre. Así que, pues, eso fue lo que se conoció. Ya el día de ayer también, incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, puso este mensaje en sus redes sociales. Lo leo.
El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México, como dolorosamente lo demuestra este caso. Se refieren al de Puebla. Tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos alienta saber que se encuentran en recuperación. Nuestras oraciones están en las personas afectadas y con sus familias. O sea, el tema escaló a la Embajada de Estados Unidos y hoy llegó a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya veremos si la versión que dice la Fiscalía sobre por qué apareció esta sustancia en el cuerpo de la pequeñita es por el suministro de los medicamentos a los que hace referencia la Fiscalía. Seguiremos atentos de este caso. Mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, estúpida. Así que bájale de huevo, porque la que va a acabar mal eres tú, estúpida. Pues un nuevo caso que se hace viral en redes sociales sobre esto que ocurrió en calles de Polanco. Una mujer ciclista fue agredida en la avenida Presidente Mazarik. El caso ya se le conoce en las redes sociales como Lady Naucalpan. Luego de que una de las involucradas presumió, y luego se escucha en parte del video, que era familiar de quien fuera presidente municipal de Naucalpan, pero quien fuera presidente municipal de Naucalpan hace como 30 años. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles cuando la doctora Daniela González circulaba en su bicicleta y el testimonio al que se hace referencia señala que comenzó a ser hostigada por el claxon insistente de un vehículo. De acuerdo con la víctima, fue agredida con gas pimienta, golpeada con un celular y mordida en la mano derecha. Sin embargo, tras ser presentadas ante un juez cívico, tanto la víctima como las agresoras quedaron en libertad. ¿Por qué? Porque dijeron que en el Ministerio Público que las lesiones no ameritaba y que pues mejor se fueran a su casa. Incluso la policía bancaria y la policía que está destacamentada en Polanco acudió y detuvo a las señoritas agresoras, a las presuntas agresoras, y las presentó ante el Ministerio Público. Bueno, eso pasó, se conoció el video y se hizo viral. Hoy hay otro capítulo dentro de esta historia. Este mismo jueves, la persona que fue agredida, la doctora, acudió a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para presentar una denuncia formal por las lesiones, por las amenazas incluso, y señala tentativa de homicidio. La víctima señaló que sufre afectaciones en la mano donde fue mordida. Se encuentra bajo tratamiento con antibióticos y también reporta daños psicológicos. Aquí tenemos parte de su testimonio. Solamente escucho como que me tocan el claxon y yo... Es algo que, si andas en bici, es algo normal. Entonces, lo que pasó después es que me empiezan a tocar el claxon, pero feo, feo, feo. Se me emparejan, sale una señora con gas pimienta, me lo echa, me lo rocía en la cara, no sentí nada, yo creo que era como agua. Pero igual, la manera de hacerlo fue como si yo la estuviera asaltando, ¿sabes? Rarísimo. Y le digo, estás loca, o sea, estás loca, no está bien. ¿Qué me dijiste? Bla, bla. Se salen las dos del coche y yo nada más veo como en cámara lenta, así, esto se va a escalar muy rápido, ¿no? Y la hija, la que es muy alta, me empieza a pegar con el teléfono que trae en la mano en la parte de atrás del oído, tan fuerte que yo dejo de escuchar y me empiezo a marear y en ese momento pienso, me va a matar. Entonces me empiezo a cubrir la cara con el brazo y ella me agarra el brazo, me lo voltea y me lo empieza a morder mientras me dice te voy a matar y estas cosas. Se ve muy, muy bonito el video en donde le ponen las esposas y salen los policías, o sea, como de Hollywood, pero en el momento en que ya la ponen a disposición del juez, el juez se ríe de mis lesiones. Los policías también se ríen de las lesiones porque están acostumbrados a ver decapitados, desmembrados, porque México, ni siquiera una hoja de las lesiones del médico legista o el médico que te ve, nada, no tengo hojas, no tengo expediente, no tengo antecedente de nada, es como si nada hubiera pasado y la dejaron ir. Bueno, ahí seguramente y muy necesariamente la Fiscalía
pues debe de mejorar los protocolos cuando constantemente estamos escuchando que se invita a la denuncia cívica, a que acudamos, a que confiemos en nuestros órganos que imparten justicia, y cuando escuchamos un testimonio como el de la doctora, pues ¿a quién le van a quedar ganas de asistir al Ministerio Público? Si va a ser presa de burla de policías y de jueces o de personas que están ahí atendiendo este tipo de asuntos. Pues ya veremos en qué deriva esto, pero bueno, pues son las cosas que llegan a suceder en la capital del país. Esto se hizo viral, imagínense cuántas no quedan grabadas, cuántas no ocurren cotidianamente, cuántas de estas ni siquiera nos enteramos. Mire, también aquí en la Ciudad de México, al menos 15 personas fueron desalojadas por presuntos policías falsos en la colonia Leyes de Reforma en la alcaldía Iztapalapa. Durante la madrugada, sujetos encapuchados sacaron con violencia a 3 familias de un inmueble. Uno de ellos se identificó como agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Incluso mostró una placa de la extinta Policía Judicial, pero sin presentar orden judicial. Mire, nada más. Los afectados aseguran que se trata de una falsa placa y que señalan a Jerónimo N. como quien fuera el responsable con la intención de apropiarse de este predio. Granaderos, entonces los invito a colaborar por favor con nosotros para llevar a cabo la diligencia. Okay. Todas las cosas se van a poner allá afuera, si gustan llamarle una mudanza, con gusto les ahorita suben las cosas a la... A ver, mira, yo soy... A ver, espérame. ¿Vale? Ok. Nada más así. Han hecho trabajos cuando se hace lo de las votaciones y todo, hacen trabajos de todo tipo hacia la alcaldía, hacia esa persona. Entonces, pues esto es un tráfico de influencias, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que pues el gobierno siga permitiendo este tipo de cosas y a las personas pues que tenemos menos pues nos desalojen nada más así porque sí? No, pues no tenemos a dónde ir, por eso queremos que vengan las autoridades, que nos den la cara, que nos den una orden y que nos digan qué es lo que va a pasar con nosotros, porque pues de aquí no nos vamos a mover hasta que nos den una solución. Vamos directamente a la colonia Hipódromo Condesa, hay información que tenemos que estar muy atentos. ¿Qué es lo que ocurre? Jorge Becerril, te saludo y te abrazo, muy buenas noches. Igualmente, hermano, gracias, Jaime Núñez. Comentarte que una mujer ha perdido la vida, supuestamente después de caer de un 5º piso sobre Diagonal Patriotismo. Ya lo has mencionado, la colonia Condesa, exactamente los carriles de extrema izquierda con dirección al circuito interior. Ahí están trabajando los peritos de la Fiscalía. Esta mujer lamentablemente murió, aunque llegaron paramédicos tanto de Cruz Roja Mexicana como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. No pudieron hacer nada por ella. Todavía no vemos alguna persona que haya identificado a esta persona, una mujer aproximadamente de 40 años de edad. Están realizando las mediciones y posteriormente el levantamiento del cuerpo. Así es que muy afectado Diagonal Patriotismo a la altura de Alfonso Reyes. Sin duda utilizar la avenida Nuevo León o la avenida de los Insurgentes Centro, sin duda es una mejor opción. ¿Qué pasa? Descanse esta mujer. Regreso contigo, hermano. Híjole, qué lástima, qué mala noticia. Gracias, Jorge. Atentos de las investigaciones y de lo que diga la autoridad. Fuerte abrazo. Igualmente. Vamos con temas que tienen que ver con la política. Este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum reveló cuándo se va a presentar la iniciativa de reforma electoral y que a partir de la próxima semana se conocerá a detalle desde la conferencia mañanera. El martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces eso es lo que estamos planteando. Entonces ya el martes con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral. En tanto que el coordinador morenista de los diputados, Ricardo Monreal, refrendó el apoyo para esta reforma sin importar pues nada. Acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando. Pero si no se diera este respaldo a esta iniciativa, yo lo califico como un desacuerdo legislativo temporal.
Sin embargo, tanto la oposición como los aliados de Morena afirmaron que se debe leer primero dicha iniciativa. Como tú lo mencionas, llegó. Todavía vamos a hacer una reunión del grupo parlamentario. Todavía no se ha sentado la base en ese sentido. Necesitamos leer cómo viene el dictamen, cómo viene exactamente la reforma, hacer esta plática, este consenso entre todo el grupo parlamentario y ya después veremos qué es lo que procede. La próxima semana y es una reforma, una iniciativa importante que va a impactar a 134 millones de mexicanos, incluyendo por supuesto a los jóvenes de este país. Qué bueno que no es ese documento, porque ese documento pues lo que demuestra o demostraba, digamos, por eso yo quiero creerle a la presidenta de la República, pues demostraba que lo que quieren es lastimar a la oposición, lastimar a los partidos, con un pretexto, digamos, de dinero, tratar de callar las voces de distintos partidos en términos presupuestales. Bueno, y sigue el revuelo por la salida de la Cámara de Diputados de quien fuera legislador por Morena, Sergio Mayer. Hoy fue el propio actor quien explicó sus acciones. Hoy día, la coyuntura social y política con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido que a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Así que tomé la decisión de solicitar licencia por un par de meses a mi puesto como diputado federal, teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso con la agenda de mi grupo parlamentario y de la 4T. Dentro de Morena siguen también las burlas y las críticas contra el propio Sergio Mayer. Hoy, Gabriel García, diputado, cuestionó su compromiso legislativo. ¿Qué creen? Que mi vecino era Sergio Mayer, pero ya no hay nadie. Pues sí, pidió licencia para irse a la casa de los famosos. ¿Tú qué opina? ¿Qué debemos de hacer en Morena para estos casos? Opina en los comentarios. Bueno, y también se ha dado a conocer cuántas veces ha estado en el Pleno, cuántos discursos ha hecho, cuántas propuestas tiene, cómo ha votado. Vaya, ha habido un resumen de sus actividades legislativas dado a esta decisión que tomó de licencia para acudir a la Casa de los Famosos. Y el tema llegó también hoy a la conferencia mañanera. Hay suplentes, ¿no? Sí. No implica ninguna inquietud que se esté abonando. Pues es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente. Vámonos con temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, y es que es el 113 aniversario del Ejército Mexicano. El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, encabezó la ceremonia conmemorativa en el monumento al defensor de la patria en el Campo Militar 5 de Mayo. Ahí reconoció la labor permanente de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la presidenta Sheinbaum y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, encabezaron la ceremonia oficial en la Dirección General de la Industria Militar en Puebla. La participación del Ejército Mexicano tuvo más de 200,000 efectivos, los cuales han participado en tareas de seguridad nacional, vigilancia del espacio aéreo, el plan DN3 de auxilio a la población en casos de desastre y otro tipo de actividades. Decisivo, en el que la nación fue puesta a prueba y el pueblo respondió con firmeza. Recordamos el instante en que la soberanía estuvo en riesgo, en que la voluntad popular fue traicionada y en que mujeres y hombres de México decidieron organizarse para defender la democracia y la soberanía. En más de estos temas, un intercambio de información entre el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Intergerencial Conjunta de los Estados Unidos y autoridades mexicanas permitió que se interceptara esto que vemos ahí, un sumergible en aguas del Pacífico, la detención de 3 tripulantes y el aseguramiento de 179 bultos que presuntamente contienen cocaína.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, se realizó a más de 250 millas náuticas al sur-suroeste del puerto de Manzanillo, en Colima. Los detenidos fueron ya puestos en custodia y ahí vemos la labor de las aeronaves, tanto helicópteros como de las lanchas de la Secretaría de Marina, que dieron alcance con este semisumergible y ahí lo incautado. Le vamos a presentar la historia de Nancy Guthrie, una mujer que desapareció en los primeros días del año, un tema que ya involucró a México. Saúl Guzmán tiene esta historia. I wanted to come on, and it's been 2 weeks since our mom was taken, and I just wanted to come on and say that we still have hope and we still believe. And I wanted to say to whoever has her or knows where she is that it's never too late. La madre de la periodista Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, cumple más de 2 semanas desaparecida, siendo vista por última vez el pasado 31 de enero en su casa en Arizona. Las autoridades de Estados Unidos siguen buscándola. I don't have any reason to believe she's not alive. That question is asked of everyone, but for me, it's real simple. The family believes she's alive. I believe she's alive. My team, 400 officers out there right now, are working hard because they believe she's alive. El caso dio un giro inesperado ante la versión del portal TMZ sobre que Guthrie fue llevada a México. La Fiscalía de Sonora afirmó que aún no le han solicitado su apoyo. El mensaje de la Fiscalía también respondió al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que se unió a la búsqueda y publicó una ficha con los datos de Nancy e incluso dio un número para que se brinde cualquier información. Hope is sometimes all we have. It really is. I have a team of 400 officers from federal government, state government, local government. I have a community of 1 million people here who are invested in this, who want her back. Sometimes all we have to go on is hope. I'm not going to kill that. Los avances recientes descartaron a sus familiares como los responsables de estos hechos. Además, sus hijos dicen estar dispuestos a lo que sea con tal de tener de regreso a su madre. We received your message, and we understand. We beg you now to return our mother to us so that we can celebrate with her. This is the only way we will have peace. This is very valuable to us, and we will pay. Para Milenio Noticias, Saúl Guzmán. Este jueves se celebró la primera reunión de la Junta por la Paz de Donald Trump, evento al que incluso asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aquí tenemos esta crónica. In November, the United Nations Security Council unanimously approved the Board of Peace. And last month in Davos, we welcomed over 24 members to this very important new organization. And we are very closely working with the United Nations. In fact, I'm going to speak to the Secretary General in a little while. He's a good man. And I've had a good relationship. Other than in my last speech, they did turn off my teleprompter. The war in Gaza is over. It's over. There are little flames. Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised. If they don't, it'll be, they'll be harshly mad, very harshly mad. They don't want that. For decades, this conflict has burdened our region and the world, and our responsibility remains to achieve a just and lasting resolution. The board, under the President Trump leadership, will advance the full implementation of the 20 points plan without delay, ensuring fairness and justice for both Palestinians and Israelis. In this spirit, Qatar pledges $1 billion in support to the board mission aimed at reaching a final resolution that fulfills Palestinian aspiration for the statehood and recognition, and the Israeli aspiration for security and integration. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. And they can't have a nuclear weapon. And they've been told that very strongly.
They gave me their first Peace Prize. They gave me a Peace Prize. I think they saw that I got screwed by Norway, and they said, let's give him a Peace Prize. I mean, very good. Thank you, Johnny. I appreciate it. Johnny's very smart. He's very, very smart. Vaya escándalo en la Casa Real Británica este jueves. El expríncipe Andrés Mountbatten, hermano del rey Carlos III, fue detenido durante 11 horas. El motivo de esta detención es que está bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio del servicio público. Esto luego de la relación a la que se le atribuye con el empresario Jeffrey Epstein. El rey Carlos III señaló que debe seguirse este proceso correcto. Vaya situación, ya veremos en qué para esto, ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos. Momento de hablar de finanzas, mercados, tipo de cambio. Manuel Somoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, pues hoy tuvimos bolsas ligeramente negativas y la razón es que las minutas de la Reserva Federal mostraron una Reserva Federal dividida, donde unos piensan que la tasa de interés no debe de bajar más y otros creen que todavía hay espacio para que eso suceda. Al final lo que reinó fue la incertidumbre y ahí están los resultados. El Dow disminuye 0.54, el S&P 0.28, Nasdaq baja 0.31 y hasta la Bolsa Mexicana de Valores le tocó con una ligera baja también. El tipo de cambio, el peso se devaluó con respecto al dólar y regresó a los niveles de 17.25. Ese fue el cierre. Mañana los mercados sí van a estar muy atentos y seguramente van a reaccionar ante el índice PCE. El índice PCE quiere decir Price Consumption Expenditure y es el que mide el gasto de los norteamericanos en los bienes que más consumen y es el índice preferido por la Reserva Federal. A ver si este dato, el de mañana, valida la inflación que salió la semana pasada, donde nos dijeron que en enero la inflación en Estados Unidos había bajado del 2.7 en diciembre al 2.4 en enero. ¿El PCE nos lo va a confirmar o no? Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Jaime. Pues ya veremos, mi querido Manuel, qué pasa el día de mañana y cómo se toman los mercados este índice tan importante como lo está señalando. Regresamos contigo mañana para hablar de eso y de mucho más. Cuídate mucho, muy buenas noches. Aquí estaré, te mando un abrazo, saludos a la audiencia. Hasta pronto. Y esto, el Departamento del Tesoro sancionó al complejo turístico mexicano Covay Gardens por un presunto involucramiento en el esquema de fraudes con tiempos compartidos que es liderado presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Puerto Vallarta. La Secretaría de Hacienda también anunció sanciones en contra de estas personas y las colocó dentro de las listas de personas bloqueadas. Lista que es solo para personas o empresas que se han relacionado con los delitos de lavado de dinero o de financiar al terrorismo. Vea este dato. Según el FBI, entre el 2019 y el 2023, este esquema, el de los tiempos compartidos, habría afectado a cerca de 6,000 ciudadanos norteamericanos, con pérdidas estimadas que rondarían los $300 millones. Una pausa, pero los dejamos con Sin Reservas de Mariana Benítez. Nadie debería vivir con miedo de ser vigilada. Nadie debería tener que demostrar que dijo no. Esta semana en el Congreso aprobamos 2 reformas muy importantes que nos ponen en ruta de garantizar una vida libre de miedo y de violencia. La primera nace de una iniciativa impulsada desde hace años por colectivas como Nosotras para Ellas y que presenté para tipificar el delito de acecho en el Código Penal Federal. Porque durante años seguir a alguien, vigilarla, intimidar o insistir en el contacto no deseado no tenía una sanción que pudiera hacerle justicia a las víctimas. Esto es acecho. Y el acecho no es romanticismo, es miedo constante, es cambiar de ruta, es dejar de salir, es vivir bajo vigilancia. Hoy, cuando esa conducta sea sin el consentimiento de una persona, de manera reiterada y altere la vida cotidiana o la estabilidad emocional de la víctima, será castigada como delito. La segunda gran reforma actualiza la ley penal para fortalecer la prevención y sanción del delito de abuso sexual.
al incorporar con claridad un elemento fundamental como es el consentimiento de la víctima como eje del tipo penal. Recordemos que esta reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de la agenda para fortalecer la protección de las mujeres y cerrar vacíos legales que durante años dificultaron el acceso a la justicia y disminuir la impunidad en estos casos. Entre los cambios fundamentales está la regla de que en un acto sexual el silencio no es consentimiento. La pasividad no es consentimiento y no se puede exigir resistencia física para reconocer que hubo violencia. Estas dos reformas tienen algo en común. Protegen la libertad, la dignidad y el derecho a vivir sin miedo. Porque el acecho muchas veces es antesala de agresiones mayores. Y porque el abuso sexual no puede seguir interpretándose bajo estereotipos que revictimizan. Hoy el mensaje es claro. Nadie tiene derecho a vigilarte, nadie tiene derecho a intimidarte y nadie tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento. Porque la transformación también es justicia. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Bueno, momento de hablar de deportes, la afición y Minelia Taide. ¿Cómo estás, Mine? Muy buenas noches, Jaime. Bien, pues yo muy bien, ¿no? Pensando en el tema del Mundial, de los boletos, pero hemos hablado mucho en este espacio justamente de lo que ha costado, de lo que cuesta, de lo carísimo que está justo para esta edición del 2026. Y hoy traemos los precios de los boletos comparados con otras ediciones de mundiales y nos queda claro que será el mundial más caro de la historia, el del 2026. En este aspecto y en otros que hemos tocado de los vuelos, del hospedaje, que ya vimos justamente en este espacio, lo caro que serán. Y bueno, ahora hablemos justo de los boletos. Vamos a ver rápidamente, Jaime, una comparativa respecto a lo que fue justo en su momento Brasil, Rusia y Qatar, el último. Y bueno, ahí tenemos, mira, el precio mínimo aproximado y el máximo aproximado de Brasil fue 1,530 cada boleto, 2,976 el máximo, lo que costaba. ¿Son pesos? Con Rusia, exacto, todo esto es en pesos. Okay. Con Rusia fue de 1,785 y el más caro de 3,570. Ahí hubo una diferencia de aproximadamente un 20 a 25% de aumento respecto a Brasil. A ver, después, respecto a Qatar, tenemos que hubo una comparación de un 45%, ahí tenemos el que más costó fue 5,100 pesos, y respecto al Mundial del 2026 la diferencia es abismal, el más barato 9,554 y el más caro 45,900. Precios, a ver, son precios FIFA, o sea, no son precios de reventa, porque la reventa está en aproximadamente, a veces hasta la inauguración, ¿qué los hace más caro? 500,000 pesos. Yo platicaba justamente con Javier Balseca, él es especialista en marketing, esta nota también la pueden encontrar en milenio.com/deportes, y nos decía que el furor también de que, a ver, va a ser en América un continente en el que hay muchos aficionados al fútbol, que son fanáticos, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el mismo caso de México. Decía, encarece, ¿no? Encarece esto el Mundial. ¿Por qué? Porque sabemos, o sabe la FIFA, que va a ir a estos aficionados, ¿no? ¿Qué pasa también con el tema de que pues estás pagando, ¿no? Al final ese precio, y si tú lo desembolsas, ese fanatismo lo estás desembolsando y no te pesa, ¿no? A ver, fíjate, en comparación con Rusia, del 2026, el incremento va a ser del 512%. O sea, imagínate, de Rusia al Mundial del 2026, 512%. 8 años. Claro, entre ha pasado evento 8 años. Entre evento y evento, exactamente. Entonces, esto nos da un parámetro realmente de lo que estamos pagando por el Mundial, ¿no? Yo te decía, para la inauguración, yo vi boletos en FIFA cuando hicimos el ejercicio de meternos, ¿no? El más barato era para la inauguración de 17,000 pesos. No, hombre. No para la inauguración. Pero esto hay que sumarle al viajero. Claro. Hospedaje, alimentación, pues todo lo que pagas, ¿no? Que ese ejercicio lo vamos a hacer porque también está muy interesante. A ver, platicábamos rápidamente, en Brasil desembolsabas entre 90 y 95,000 pesos por vuelo, hospedaje y 2 boletos para 2 partidos de Mundial. Hoy es totalmente distinto y vamos a traer las cifras para que veas la cantidad, o sea, de lo que ha subido, ¿no? Ese precio. Vaya dato, qué buena información, Mine, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, ya nos vamos. Quédense 15 minutos con Ricardo Rafael y su multiverso. Nosotros aquí mañana ya viernes a las 7 de la noche.